Módulo Despatriarcalización. Curso Descolonización, Despatriarcalización. Teledocente Elisa Vega Sillo. Es de la nación Callahuaya, Hantun Ayllu Amarete, enfermera de profesión, miembro de la Federación Provincial Bartolina Sisa, experiencia en gestión sindical, ex constituyente. Actualmente se desempeña como jefa de la Unidad de Despatriarcalización del Viceministerio de Descolonización dependiente del Ministerio de Culturas. Objetivo del curso Despatriarcalización. Conocer el proceso de despatriarcalización y la relación que tiene con la descolonización. Analizar el concepto de despatriarcalización y el impacto que tienen respecto al proceso que vive el país. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Mi nombre es Elisa Vega Sillo, soy de la nacionalidad Callahuaya, del Hantun Ayllu Amarete, uno de las 36 nacionalidades del Estado Plurinacional, Nación Callahuaya. Actualmente estoy trabajando en el Viceministerio de Descolonización como jefa de unidad de despatriarcalización. Y los temas que hoy vamos a tocar son por qué en el Estado estos temas de descolonización, despatriarcalización, para transformar el Estado colonial a un Estado plurinacional, ¿no? En el Viceministerio de Descolonización tenemos dos direcciones, que son la Dirección de Lucha contra el Racismo y la Dirección de Políticas Públicas, donde se encuentra la Unidad de Despatriarcalización. Entonces, partimos, ¿no?, de que si el colonialismo ha traído, ha reforzado, ha sido el racismo, el machismo. Entonces son estos temas que se toca en la despatriarcalización, en el Viceministerio de Descolonización. Son temas que desde 1492 han venido, ¿no?, han reforzado. Es visible cuando han llegado los españoles, han traído la espada y la cruz, también han venido puros varones, ¿no? Entonces, desde ahí parte este colonialismo que es muy patriarcal, machista y racista, ¿no? Ha sido un colonialismo contra los indígenas, más que todo a las mujeres, ¿no? A las mujeres indígenas hemos sido víctimas de este colonialismo, y por eso es que ahora, ¿no?, en la actualidad se plantea cómo descolonizar, pero también cómo despatriarcalizar el Estado, ¿no? El tema del machismo también ha sido un fuerte para las mujeres indígenas. En muchos casos ha sido, ¿no?, quien nos ha dominado la Iglesia Católica, ¿no? Es una historia que nos cuenta las mujeres acá en Bolivia, el tema de cómo a las mujeres nos han visto con los estereotipos de que solamente las mujeres servimos para parir, para tener hijos o estar en la casa, ¿no? Son esos estereotipos que nos han separado los roles, también el colonialismo, por el tema del trabajo forzado que han dado a los varones en nuestras comunidades o en los pueblos indígenas, ¿no? Y a la mujer a un sector que es en área de la cocina o el hogar, ¿no? Entonces, y ahora se ha reforzado, ¿no?, con el colonialismo, y también en los pueblos indígenas el machismo, ¿no? Tanto en la ciudad también que se ha reforzado, ¿no?, el machismo, pero también los refuerzos que ha sido también, ha sido, ¿no?, la educación y la religión quienes han sido más fuertes en estos temas. La educación nos ha dividido, ¿no?,
en muchos casos lo que era de nosotros, nuestra educación, de aprender, ¿no? Para vivir en esta comunidad, uno tenía que aprenderlos sobre cómo cuidar nuestra madre tierra, cómo vivir, ¿no? En muchos casos eso nos han hecho olvidar, ¿no? Tal vez la educación nos han traído con otro idioma que no era diferente a lo nuestro, el español, el castellano, ¿no? Quienes nos enseñaban con sus propias, ¿no? Aquí en Bolivia vivimos en mayoría tal vez los pueblos indígenas en el altiplano, pero en el oriente. Entonces son cosas que nos han traído, ¿no? Por ejemplo, cómo enseñarnos una palabra, una letra, ¿no? La palabra elefante que viene, que nunca nosotros, no es nuestro propio de nuestra nacionalidad, que nunca lo vamos a conocer, el elefante, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nos enseña y cómo nosotros vamos a aprender esa educación impuesta, ¿no? En muchos casos en la escuela quienes nos enseñan esos roles, ¿no? Que refuerzan, ¿no? A las mujeres nos manda a hacer el bordado o quehaceres del trabajo que es más, digamos, más liviano, pero a los varones a un espacio que es de la carpintería o otra agricultura, ¿no? Entonces, eso ha sido el rol que nos ha reforzado la educación. En la religión igual, ¿no? Esos mitos que nos han traído del el cristianismo, ¿no? Parte desde la creación del mundo, ¿no? Que es el Adán y Eva, ¿no? Quien ha sido la culpa del que los seres humanos fuimos expulsados del paraíso, ha sido la culpa de la mujer. Entonces, de ahí, ¿no? Parte, ¿no? Hasta en la actualidad en nuestras comunidades eso se refleja, ¿no? Porque en muchos casos nos ven a las mujeres como pecadoras o como un tema que solo estamos ahí como un objeto, no como una persona, como un ser humano, ¿no? Entonces, son esos temas que nos han afectado tanto en la historia de nuestros pueblos indígenas y en la actualidad, ¿no? Hablando del patriarcado también es un tema muy importante hablar en la actualidad. Muchos de las teorías, muchos de algunos que son académicos construyen una visión del patriarcado solamente con un reflejo del varón, o luchar contra el varón, cambiar ese machismo al varón, sino que también es un sistema de dominación que es masculinizado, que está en la familia, también que se está en la sociedad y también que se extiende, ¿no? El poder del saber y ser, ¿no? Eso está tan visible, digamos, quien lo conoce y es el quien domina, ¿no? Por eso el poder patriarcal tampoco no es, digamos, solamente afecta a los más débiles que son las mujeres o pueblos indígenas, sino también a muchos de los varones o hombres que con esos tipos de estereotipos que ven, ¿no? Que reflejan, que nos han dado roles, que ha sido transmitida tal vez de una cultura, ¿no? Que así siempre era, eso siempre es así. Entonces, en muchos casos se confunde con tema de que son saberes y conocimientos ancestrales que ha sido. Entonces, así ha sido nuestra cultura, entonces, pero ahora estamos en un momento de cuestionar esos estereotipos. Para cuestionar estereotipos de cada uno de la sociedad o el rol que jugamos los varones o las mujeres, es necesario visibilizarlo, ¿no? En muchos casos no lo cuestionamos, lo vemos algo normal, que así siempre ha sido. Entonces, estamos en este proceso de cambio, de visibilizarlo, cuestionarlo, ¿no? Tanto en el Estado, tanto en la sociedad, tanto en la familia y tanto en la religión y en la educación, que es unos temas que son reproductoras de este colonialismo, ¿no? Y también de desestabilizar, ¿no? Ese cuestionamiento y para transformar y para llegar a ese proceso de cambio y esa construcción del vivir bien. Desde el Estado, la despatriarcalización es construir las políticas públicas, tanto en la normativa, tanto en la institucionalidad y tanto en proyectos de vida, ¿no? Planteamos visibilizar esas normativas que son muy coloniales y patriarcales,
tanto las institucionales, que en muchos casos son muy patriarcales, ¿no? Eso lo vivimos en la actualidad, ¿no? Las Fuerzas Armadas, que son muy patriarcales, está visible, no es solamente nosotros cuestionamos, pero eso hay que cambiar, esa institucionalidad. En proyectos de vida, en muchos casos también, en nuestras culturas, en nuestras comunidades, a causa del colonialismo, algo que se ha normalizado, ¿no? Nosotras mismas, las mujeres, esa autoestima que de inferiores nos han metido en nuestra mente, por eso es que actualmente actuamos así, ¿no? Algo normal es para nosotros. Entonces hay que empezar a cambiar desde nosotras, por eso es que planteamos un proyecto de vida, ¿no? En la actualidad, todo este proceso de cambio que está viviendo en Bolivia también se refleja, ¿no? Una apuesta de los pueblos indígenas, una apuesta de las mujeres, de todas las organizaciones de mujeres, para cambiar, para transformar este Estado que era colonial a un Estado plurinacional. Entonces eso se visibiliza, ¿no? Cuando se lanza la convocatoria a la Asamblea Constituyente, que te pide una participación de alternancia en la participación de mujeres. Como te dicen, ¿no? En nuestras comunidades ese era el chachahuarmi, ¿no? La participación, ese era rotatorio, pero en la actualidad lo que en la Asamblea Constituyente nos pide es esa participación tanto de mujeres y de varones, ¿no? Y ahí sale el producto que es, ahora que tenemos la nueva Constitución Política del Estado, que está, ¿no? Los derechos de las mujeres, también los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la madre tierra, que también se plantea desde el vivir bien, ¿no? En estos casos es muy importante, ¿no? Visibilizar cómo el colonialismo también nos ha forzado un lineamiento a muchas de las mujeres o a los pueblos indígenas en el proceso, ¿no? de todo el colonialismo, ¿no? Porque en muchos casos nosotros no nos cuestionamos temas que vemos en la sociedad. Hay muchas mujeres indígenas que tienen varios hijos, eso tampoco no se cuestiona, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué tienen esa mentalidad de tener varios hijos? Sino que la Iglesia Católica, ¿cómo nos ha planteado cuando en el momento de la celebración de los matrimonios mismos, ¿no? Por eso nos han fortalecido las familias bien patriarcales, ¿no? de dominación masculina en nuestras comunidades o en los pueblos indígenas, ¿no? Por eso se ve, ¿no? El machismo también, cómo ha entrado en nuestros pueblos indígenas, en las mujeres. Nos dice, ¿no? que el cura o el padre que casa a la familia indígena le dice, ¿no? Ahí le da también roles, ¿no? Al varón proveedores y a la mujer productora de vida, ¿no? Que tiene que multiplicar o que tiene que tener nomás los hijos que Dios le mande, ¿no? Entonces, o que acepte que ser pobre, ¿no? Porque es la bendición del Dios. En muchos casos estos temas no se ha cuestionado y muchas de las mujeres nos han metido en la mente de que tiene que ser así nomás, tenemos que tener los hijos que puedas, ¿no? Y eso también la Biblia, ¿no? Que refuerza, ¿no? Jesús tenía 12 hijos, entonces las mujeres que tengan 12 hijos se van a irse al paraíso, están libres de pecado. Entonces es una mentalidad también de reproducir. Y también quienes han revisado la Biblia, vemos, ¿no? Jesús, cierto, tenía 12 discípulos, pero eran mayoría varones, había solamente una sola mujer. Entonces, y cómo transforma en nuestras familias, ¿no? Tal vez en la actualidad muchas de las familias solo quieren tener hijos varones o quieren tener hijos varones, el primer hijo varón. Pero en nuestras culturas ancestrales o en nuestras culturas, en los pueblos indígenas, es todavía cuando una mujer nace, es celebrada, ¿no? Te dicen, la familia va a ser fuerte. Esa familia es fuerte, va a ser una reproductora, ¿no? Entonces, esas son las mentalidades que nos han metido en el colonialismo, pero también que todavía llevamos en nuestra sangre las mujeres indígenas, de esa sabiduría de nuestras abuelas. Entonces, estamos cuestionando, ¿no? Esos temas que algunos han metido en la mente con el cruz
a las mujeres indígenas, pero estamos en ese proceso de cuestionamiento. Otro tema que en muchos casos no cuestionamos son, digamos, los jefes de familia, ¿no? Como en la escuela nos enseña quién es el jefe de la familia. Siempre en muchos casos nos han enseñado el profesor o la profesora que el jefe de la familia es el papá. Entonces a veces uno cuestiona, no es así, si mi mamá también es jefa de la familia. Entonces son esas mentalidades también que la educación ha reforzado en el colonialismo, el machismo, el racismo en nuestras comunidades. Hablando de una realidad que queremos restablecer esa sabiduría de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, el chachahuarme o el qhariwarme, ¿no? En la actualidad se está manejando mucho estos temas o se está recuperando esta sabiduría. Es muy necesario si realmente queremos despatriarcalizarnos en nuestra sociedad, en la familia, recuperar esa sabiduría del qhariwarme, del chachahuarme, ¿no? No solamente entre una pareja que son casados, sino como una categoría incluyente de paridad y la complementariedad y también la reciprocidad. En muchos casos el aine nosotros llamamos en nuestro idioma quechua, el aine es la reciprocidad, pero de cambiar este estado que todavía no, o la sociedad patriarcal que tenemos en nuestro estado plurinacional. Entonces, por eso es que se transmite, ¿no?, ese andar del chachahuarme o qhariwarme para cambiarse realmente, ¿no?, para que nuestra sociedad no esté chulla. En esta primera parte se describieron los elementos históricos que han ido fortaleciendo el proceso de patriarcado y colonialismo. Entre las ideas más importantes, el aporte de la educación y la religión imponiendo ideas, mitos que fueron anulando los propios, sabidurías ancestrales que tienen sus principios y razones. Uno de los objetivos más importantes de la despatriarcalización es llegar a la descolonización, recuperando esos saberes que antes de la colonia nos llevaban al vivir bien, relación armoniosa entre todos los seres vivos y su entorno. Hablar de despatriarcalización no es ir contra el hombre, sino buscar una complementariedad y paridad entre los dos. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Hermanas y hermanos, vamos a continuar algunas de las normativas que se ha avanzado en la despatriarcalización, la nueva Constitución Política del Estado. El artículo 9 nos da, son fines y funciones esenciales del Estado, como además de establece la ley, ¿no? Constituir una sociedad justa, armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social para consolidar las identidades plurinacionales. Esto nos abre un espacio de construir el vivir bien, ¿no? Estamos planteando de no a la discriminación, ni por género, ni por el sexo, ni por la raza. Entonces, esto nos abre una puerta de construir ese vivir bien, el sumaj kaswey, el sumaj kamaña, que se habla en nuestros idiomas y en la actualidad, ¿no? Entonces, esto es lo que nos plantea la despatriarcalización y la descolonización. En la educación
también la normativa que nos abre, ¿no?, de construir esa nueva sociedad, de cambiar, si el colonialismo que ha fortalecido el racismo y el machismo, y ahora en la actualidad tanto la normativa nos plantea, ¿no?, la ley, el Avelino Siñane nos plantea una educación descolonizadora, despatriarcalizadora, también reafirmando, ¿no?, nuestra cultura, nuestra identidad, en muchos casos nuestro reconocimiento de nuestra historia en nuestra educación. En mucha de nuestra historia anterior no lo conocemos, de nuestros pueblos indígenas, de nuestras lideresas, de nuestra Bartolina Sisa, de nuestro Tupac Katare, que han sido nuestros líderes de los pueblos indígenas. Entonces la educación no nos enseña, ¿no?, esta forma de cómo era nuestra historia. En muchos casos no sabemos quiénes somos, ¿no? Y en la actualidad estamos aquí para preguntarnos quiénes somos y a dónde queremos ir. Eso nos debe marcar nuestra educación. Por eso es muy importante en la actualidad la educación nos enseña respetando nuestra identidad de cada nacionalidad, también con su propio idioma, ¿no? La anterior reforma educativa que nos enseñaba también casi similar en nuestro idioma, con nuestros propios saberes y conocimientos ancestrales, pero eso tenía una limitación, porque esa sabiduría, ese conocimiento que teníamos los pueblos indígenas, escribir, leer en nuestro propio idioma, no teníamos una fuente de trabajo, una universidad que también nos siga fortaleciendo para que nosotros, las mujeres o los pueblos indígenas, sigamos preparándonos. O no teníamos la posibilidad de encontrar un trabajo con nuestro propio idioma o con nuestra propia sabiduría. Pero a comparación, la ley de Avelino Siñane nos abre una puerta, ¿no?, que es que nosotros podemos aprender con nuestro propio idioma, con nuestros saberes propios en muchas áreas, pero también al Estado o al servicio público incluye, ¿no?, una muy obligatoriedad de que los servidores públicos deben aprender los idiomas de cada región. Entonces eso nos abre una posibilidad de que la educación es incluyente al Estado plurinacional, que si los pueblos indígenas tenemos la posibilidad de estar en esos espacios públicos, también como en espacios de toma de decisiones o en espacios que nosotros podemos ayudar en nuestras comunidades, ¿no? Eso también es una educación que es descolonizadora, despatriarcalizadora, y aparte que nos da esa participación a las mujeres, ¿no? Estamos viendo varias universidades indígenas que también las mujeres estamos participando con nuestra propia identidad, ¿no?, sin cambiarnos nuestra forma de vestimenta. Estamos yendo con polleras, con abarcas, con sombreros, y eso nos fortalece en nuestra ideología, ¿no?, que a dónde nos queremos ir, a dónde queremos construir nuestro Estado plurinacional y cómo construir el vivir bien, ¿no? Este sistema de educación que nos fortalece, también fortalece en muchos casos a nuestra sociedad, a conocernos cómo somos el Estado plurinacional, las 36 nacionalidades. Y eso también refleja que estamos cambiando la sociedad que es machista, que es racista, ¿no? Porque al incluir con nuestras formas vestimentas, con nuestra forma de hablar, de organización o de un pueblo indígena, a incluirnos en las universidades, estamos luchando contra ese racismo que era para los pueblos indígenas. En muchos casos las mujeres indígenas estábamos en la cola de la discriminación, y ahora eso nos abre esa puerta, un restablecer esa sabiduría de nuestra propia identidad. En tema de la religión, quienes también han sido fuertes reproductores del patriarcado, en la actual Constitución Política del Estado, el artículo 4 nos dice que tenemos respeta y garantiza la libertad de religiones, de las cosmovisiones, de acuerdo a
a cada pueblo indígena. Eso quiere decir que cada pueblo indígena tenemos nuestra forma de religión cada uno. Entonces eso nos abre también a no encerrarnos, a no estar una religión que es solamente una religión que dominaba a muchos pueblos, que estaba dominando más que todo a las mujeres en su forma de vivir, en su forma de superarse también en las comunidades, ¿no? Porque tenían ese estereotipo de que eran para ser mujeres en la casa, no poder estar en otros ámbitos, y esos eran estereotipos que nos han dado también en muchos casos la Iglesia Católica. En la actualidad, la Iglesia Católica también sigue siendo en muchos casos quienes está fortaleciendo todavía el machismo, el racismo en nuestras comunidades, porque en una comunidad cuando uno va primero lo que encuentra es una iglesia, y así que al otro lado no le encuentra una educación, una escuela que esté en la comunidad. Entonces eso refleja, ¿no?, cómo el patriarcado o el racismo está ahí adentro, pero el espacio de la preparación para las mujeres, de aprendizaje o de enseñanza que podemos estar, nos aísla, ¿no?, de la educación, pero sí tenemos una iglesia que nos está dominando todavía, ¿no?, que nosotros tenemos que aceptar ser pobres, aceptar que tenemos una bendición, que tenemos que tener nomás los hijos que podamos, que no podemos salir de la comunidad. Entonces son esos dominios patriarcales que todavía en la actualidad hay en nuestras comunidades, ¿no? Entonces esta educación debe fortalecer, ¿no?, a esta generación de los jóvenes, que enseñarnos de nuestras espirituales, que cada uno, ¿no?, que tiene de las 36 nacionalidades del Estado plurinacional, en muchos casos es diferente a cada uno, ¿no? Yo soy de una nacionalidad callahuaya, que nosotros, nuestra cosmovisión, nuestra religión es la Pachamama, quienes lo hacemos, ¿no?, desde que nos enseñan nuestros abuelos, y esto también se debe enseñar en las escuelas, ¿no?, realmente cómo valorar nuestra madre tierra, porque ahorita en la actualidad estamos viviendo, nuestro paradigma es cuidar nuestra madre tierra, y también pero con la sabiduría de los pueblos indígenas. En esta segunda parte, la expositora menciona las normativas que fueron avanzando en la unidad de despatriarcalización, siempre respecto a las normas institucionalizadas por la Constitución Política del Estado en su artículo 9, constituir una sociedad justa, armoniosa, cimentada en la descolonización sin discriminación y explotación, con plena justicia social para consolidar las identidades plurinacionales. Menciona también el cambio y las oportunidades que poco a poco han ido implementándose respecto a la visión y trato de las mujeres. Ahora son incluidas y respetadas. Vamos a continuar con las actividades que se hace desde la unidad de despatriarcalización, o que estamos planteando, ¿no?, en este proceso de despatriarcalización. Está planteando la ley de equivalencia como despatriarcalización desde el Estado. En la actualidad tenemos, ¿no?, la participación de nuestro órgano electoral, que están 50-50 la participación de mujeres, pero también en la Constitución Política del Estado ha garantizado esa participación, tanto en los espacios decisivos, la participación de mujeres, 50% de varones, 50% de mujeres. Y esto sale del artículo 172 de la Constitución Política del Estado, ¿no?, en el órgano ejecutivo, ¿no?, que tenemos ministras, la mitad de las ministras, la mitad de los
ministros varones y mujeres, pero como una normativa nos garantiza la participación en estos cargos que son de decisión, ¿no?, de una autoridad. Por eso es que se plantea la ley de equivalencia constitucional como con encargos de designación, que se plantea, si bien tenemos mitad ministros, mitad ministras, pero también los viceministros que sean mitad, los directores, también las jefaturas de unidades que están en el Estado, pero también en los gobiernos departamentales, en los gobiernos municipales, también en los que son autonomías indígenas originarias, campesinas, en estos espacios también las mujeres que sean a mitad para construir las políticas públicas más que todo dirigidas, ¿no?, a estos sectores que son, digamos, más todavía olvidados en nuestra sociedad o en nuestras organizaciones. El otro programa que es programa de matrimonios colectivos desde nuestra identidad, que se está realizando, ¿no?, desde el Viceministerio de Descolonización juntamente con los gobiernos departamentales, quienes, ¿no?, para entrar a ese espacio de las familias, ¿no?, si bien hablamos el Estado o la Constitución nos garantiza el velar, ¿no?, a la familia, pero también cómo se plasma en las políticas públicas, ¿no? Si en la actualidad estamos viviendo familias patriarcales y a causa de eso hay muchos divorcios en nuestra sociedad y estamos viendo a los niños abandonados tal vez en la sociedad y que se está yendo, ¿no?, a estos espacios. Por eso es que el Estado entra a las familias, ¿no?, pero recuperando desde una manera de identidad de la familia, ¿no?, cómo era esa construcción de las familias ancestrales, ¿no?, o buscando otra alternativa de familias en nuestra sociedad. Y entramos con una religión, recuperando su identidad de qué nacionalidades, pero también recuperando su religión o su religiosidad, pero también la responsabilidad en el hogar, de tanto en la educación de los hijos, también, pero como una obligación también de los papás hacia los hijos, pero también con deberes a los hijos, ¿no?, cómo tienen que ser recíproco eso, ¿no?, eso como nosotros llamamos el AINI, ¿no?, como si bien los papás tienen la obligación de educar a los hijos o cuidarlo en la niñez, pero también los hijos, ¿no?, tienen la responsabilidad de cuidar cuando sean mayores los papás. Entonces, estos talleres o con estas familias que se han casado en los matrimonios colectivos, se está trabajando no tanto en la corresponsabilidad en la familia, los derechos de la familia, pero más que todo velando, ¿no?, los derechos de las mujeres. El proyecto de alternativas, las nuevas familias que se está planteando, también se está trabajando con estas parejas, ¿no? Estamos yendo periódicamente a visitarlos a sus lugares, pero también con la participación de las autoridades originarias, ¿no?, quienes tienen que velar, ¿no?, esa familia, cómo tiene que desarrollarse, ¿no?, en sus actividades, en su forma de vivir, cómo tiene que cambiar. Entonces, para eso están los abuelos, que son de estas comunidades, ¿no?, que algo que se ha invisibilizado la sabiduría de los abuelos y abuelas, o en mayoría de los casos los amautas, los yatires, que son guías espirituales, ¿no?, que hacen el cuidado tanto en la enfermedad, tanto en el cuidado del núcleo familiar en las comunidades. Entonces, son estas personas que se están recuperando para cuidar a estas familias que tienen que ser un nuevo modelo de las familias. En la base normativa también se está trabajando, que es el Código de las Familias. Antes todavía lo tenemos, el Código de la Familia, pero estamos cambiando por el Código de las Familias, que tiene que abarcar estos espacios. Todavía tenemos el Código de Familias anterior a la Constitución Política del Estado, y también con una visión muy patriarcal, machista, nuestro Código de Familia. Entonces está cambiando este Código de Familia por un
código de las familias. Es un trabajo que se está haciendo desde una visión despatriarcalizadora, pero construyendo desde varios espacios que son las identidades, ¿no? Velando las varias familias del Estado plurinacional. Y otro trabajo que se está haciendo del artículo 338 de la Constitución Política del Estado, que se vela, ¿no?, el uso del tiempo, cómo las mujeres tenemos que estar reconocidos como un labor, un aporte al Estado, si en muchos casos las mujeres estamos en los hogares, ¿no? Entonces, eso se está haciendo una encuesta con el INE, que se está visibilizando el aporte que hacen, el trabajo que hacen en el hogar las mujeres, pero más que todo, no solamente quienes trabajan en el hogar, sino también hay muchos varones que están en el hogar, pero reflejando o visibilizando desde una mirada con un aporte económico al Estado. El otro proyecto que se está debatiendo es la base normativa del Código Penal. En muchos casos penaliza, ¿no? Es una visión muy machista también este código, pero también es anterior a la Constitución Política del Estado, pero en muchos casos es muy patriarcal, penalizando en temas en la anticoncepción en las mujeres, que son que más está afectando en la actualidad, de tener el propio control de su propio cuerpo o tener una decisión de su cuerpo de las mujeres, ¿no? Con esos estereotipos que el Código Penal todavía nos mira, ¿no?, como unas personas que no podemos decidir por nosotras mismas, ¿no? Eso se está lanzando un debate como un tema, cómo cambiamos, cómo tomamos las decisiones las mujeres, y en muchos casos más que todo están afectadas las mujeres indígenas. Por eso se está visibilizando la muerte materna, y también en tema de abortos clandestinos en las sociedades, que se está vigilando. A causa de eso hay varias muertes maternas, pero también esto está afectando a la sociedad, ¿no? Como los niños también están siendo abandonadas. Entonces, por eso es que estos temas se plantean desde una mirada despatriarcalizadora, pero desde el Estado mismo estamos abriendo este debate, pero también construyendo una ley que es sobre derechos reproductivos en las familias, ¿no? Que en muchos casos es muy cerrado, tenemos nuestra educación sexual todavía muy cerrada, pero cómo empezamos a abrir, cómo empezamos a cambiar en nuestra sociedad, en la familia o en la educación simplemente, ¿no? La educación sexual. Y otro trabajo que estamos partiendo desde una recuperación de nuestra historia, desde los pueblos indígenas, pero ya en el colonialismo, que es el Taquioncoy. Es un plan de Taquioncoy que se refleja, ¿no?, desde la llegada del colonialismo, pero cómo nuestros abuelos tenían esa sabiduría, esa relación con nuestra madre tierra. Entonces, por eso es que cuando el cura Valverde llega y le da a Atahualpa, que ese era el Dios, pero Atahualpa agarra la Biblia y dice que su Dios no hablaba. Entonces lo tira, ¿no? Entonces, ese momento, ¿no?, que de esa resistencia, como ha sido rechazar al Dios del colonizador, pero también recuperando con nuestras energías, con nuestras huacas. Entonces, es una historia que debemos recuperar y debe plantearse en la educación, ¿no?, cómo recuperamos los bolivianos o los pueblos indígenas esta historia, pero también se refleja nuestra historia como tema de rebelión, cómo los pueblos indígenas nos hemos rebelado también todo este proceso de colonización contra la religión, contra la dominación, contra ese racismo que nos han tenido. Entonces se está construyendo toda la memoria histórica desde la rebelión, y en la actualidad, ¿no?, con el aporte del Estado
plurinacional, que cómo se está planteando desde una mirada desde los pueblos indígenas o desde ese pensamiento de pluralidad de las mujeres, que quienes nos han afectado mucho el colonialismo, y eso es una construcción que se está planteando desde el Estado plurinacional, pero en estos tiempos del proceso de cambio. Síntesis. Dentro de las actividades específicas está el haber logrado la participación de las mujeres al 50% en instancias de gobierno y de poder en todos los niveles. La actividad de realizar matrimonios colectivos permite recuperar saberes respecto a un nuevo modelo de familia, con valores propios, evitando familias disgregadas que afectan directamente al desarrollo de los niños. Otra de las actividades que se ha trabajado es el cambio de código de familia a código de familias. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gov.bo o teleeduca.egpp.gov.bo. También puedes escribirnos.